Las opciones que ofrece el universo literario son casi infinitas. Por eso aquí, en Rodeados de Libros, lectores de diversas literaturas comparten sugerencias de autores, obras y claves de lectura. En este episodio, la docente de Literatura Universal, Zaida Darwich, recomienda una obra de autoría anónima. Voy a comenzar haciendo referencia al concepto de literatura universal. Para ello voy a tomar al crítico y escritor español Claudio Guillén, quien en su obra Entre lo uno y lo diverso hace referencia a este término y lo desambigua. Dice que el término universal es demasiado hiperbólico y prefiere llamar a este tipo de literatura, la literatura que surge en diferentes países del mundo, literatura del mundo. También hace hincapié en el diálogo que se establece entre lo propio y lo diverso, entre lo uno y lo diverso, entre lo nacional y lo internacional, lo regional, entre lo propio y lo otro. Este diálogo tiene que ver con que hay muchos escritores también internacionales que reciben influencias de otras literaturas. Por ejemplo, Guillén hace referencia a García Márquez, quien recibe la influencia de Faulkner, del escritor estadounidense, o por ejemplo a Cervantes, que recibe la influencia de escritores italianos. Entonces la literatura del mundo, la literatura nacional, no se restringe solo a sus fronteras, sino que también tiene que ver con las influencias, el diálogo que se establece entre la literatura propia, la literatura regional y la literatura internacional. Hay que hacer hincapié en el término universal, hay que tomarlo como el adjetivo y no como ese término amplio que tiene que ver con el sustantivo, universo, ya que el adjetivo remite a todas esas obras que son conocidas y que han trascendido su época y su espacio y su origen. Voy a recomendar esta obra. Este es el primer tomo de 4 tomos, Las mil y una noches. Es una obra con origen indio, así contrariamente a lo que se conoce en realidad con origen árabe. Es traducida en la Edad Media al persa y luego al árabe. Hay que tener en cuenta que Persia estaba integrada por varios países, digamos que ahora se conocen como Irak, Irán, Afganistán, Turquía, Siria, y por eso esos países también van a ser mencionados en Las mil y una noches. Luego también, al traducirse al árabe, se incorporan algunos episodios, aparece la cultura islámica, las invocaciones a Alá, porque también eso tiene que ver con la traducción de esta obra y la influencia de varias culturas. La identidad se configura a partir de varias cruces de culturas. En esta obra consta de un relato marco que, como les dije, tiene un origen indio, pero los nombres de los personajes del relato marco son persas. Es el rey Shahryar y la princesa Sherazade. El rey había sufrido un engaño, por lo que decide matar a cada mujer que tiene en su lecho la mañana siguiente. Sherazade idea un plan y dice que va previamente a yacer con el rey, le tiene que contar un cuento a su hermana Dinarzada, porque si no, no se puede dormir. Esto que parece un pedido inocente es una verdadera estrategia de supervivencia, porque Sherazade, al contarle estas historias al rey y entretenerlo al rey, permite que la historia nunca termine, y cada vez que el rey le pregunta cómo termina, Sherazade le dice: si me das una noche más de vida, te contaré. Ese relato marco es el origen de todos los cuentos que se relatan en Las mil y una noches. Hay que tener en cuenta que son 1001 noches y no 1001 cuentos, porque los cuentos nunca terminan en una sola noche, porque dentro de los cuentos aparecen narradores y dentro de esas narraciones aparecen otros narradores que van contando diferentes historias. Primero empecé a leer de muy pequeña. Mi mamá me regalaba, para hacerle un homenaje a mi mamá también, a mi papá,
Mi mamá me regalaba libros infantiles con los clásicos, bueno, Pulgarcito, todos esos cuentos ilustrados. Después empecé a leer ya de adolescente, leía libros de la biblioteca de mi papá, de mi padre, y después para también constituir o conformar mi propia identidad, comencé a comprar libros. Quería contar que venía acá, pero cuando era Anhelo, y compraba libros de $1, en esa época de la Alianza 100. Y así empecé a constituir mi propia identidad literaria, y porque también quería diferenciarme de lo que estaba leyendo y lo que había en mi casa. Así concluye la recomendación de un libro, una nueva llave para seguir disfrutando de la lectura y del placer de estar rodeados de libros.